3, 2, 1 y despegue de la 25ª misión del transbordador espacial y ha superado la torre. 3 motores están funcionando normalmente, 3 buenas celdas de combustible. Despegaron persiguiendo el Triunfo, pero 73 segundos después, el Challenger desapareció. Cuando los buzos comenzaron a recuperar escombros del fondo del océano, lo que emergió no fue solo metal destrozado, fue evidencia que obligó a los oficiales a enfrentar preguntas para las que nadie estaba preparado. Ahora, revelamos lo que el mar intentó enterrar. Se ha descubierto una pieza del transbordador espacial Challenger. Esta pieza fue encontrada más bien, por buzos. Bajo las olas, la verdad permanecía en pedazos rotos. Los buzos avanzaron a través de la oscuridad helada, encontrando acero deformado, fragmentos quemados y algo mucho más inquietante. Cada fragmento revelaba nuevas revelaciones sobre esos momentos finales, y cuanto más profunda era la búsqueda, más perturbadora se volvía la historia. Cuando el Triunfo se convirtió en silencio, el lanzamiento que cambió a América. Durante tanto tiempo como la humanidad ha mirado a las estrellas, hemos creído que la exploración espacial era lo más cercano que teníamos a tocar lo imposible. Y en la mañana del 28 de enero de 1986, millones de estadounidenses se reunieron para presenciar lo que pensaban sería otro orgulloso salto hacia esa frontera. Las escuelas llevaron televisores a las aulas. Los presentadores de noticias se prepararon para una transmisión histórica. Y las familias se reunieron alrededor de las pantallas de las salas de estar. Este no era cualquier lanzamiento. Este era el Challenger, que llevaba no solo a científicos y astronautas, sino a una maestra cuya presencia había convertido una misión ordinaria en una celebración nacional. La misión de 1986 fue más que rutinaria, fue simbólica. Políticamente, se erigía como prueba de que el programa espacial de Estados Unidos seguía siendo audaz, ambicioso y muy vivo. Científicamente, prometía experimentos, el despliegue de satélites y la oportunidad de observar el cometa Halley desde la órbita. Y culturalmente, bueno, tenía algo que ninguna misión anterior había tenido. Christa McAuliffe. Ella no solo se unía a la tripulación, llevaba las esperanzas de millones de estudiantes que de repente sintieron que el espacio no estaba reservado para científicos con batas de laboratorio. Si una maestra podía ir, tal vez algún día ellos también podrían. Buenos días, soy Christa McAuliffe, en vivo desde el Challenger y voy a llevarlos a una excursión. Ese sentido de orgullo nacional electrificó el aire en todo el país. Vítores en el aula, periodistas hablando con amplias sonrisas, maestros diciendo a sus estudiantes, observen de cerca, la historia está a punto de suceder. Y en el Centro Espacial Kennedy, las familias de los 7 miembros de la tripulación estaban abrigadas contra el frío, corazones latiendo con una mezcla de miedo, orgullo y anticipación. Cada astronauta tenía su propio camino hacia la plataforma de lanzamiento, cada uno llevando una vida de trabajo, habilidad y valentía. Francis Scobie, el comandante, era el centro calmado de la tormenta, firme, enfocado, el tipo de líder al que seguirías hacia lo desconocido sin dudar. Michael Smith, el piloto, era preciso, disciplinado e inquebrantablemente confiable, el tipo de hombre que resolvía problemas antes de que se convirtieran en problemas. Judith Resnick, con su brillante mente de ingeniería, tenía una reputación por resolver desafíos complejos con una facilidad casi aterradora. Ellison Onizuka, un oficial de la Fuerza Aérea, llevaba una determinación silenciosa forjada a través de años de entrenamiento militar y perseverancia. Ronald McNair, un físico y músico, se sentía igualmente cómodo en un laboratorio o en un escenario, su intelecto solo igualado por su creatividad. Gregory Jarvis, el especialista en carga, aportó su experiencia de Hughes Aircraft, listo para realizar experimentos que podrían avanzar el entendimiento científico. Y luego estaba Christa McAuliffe, la maestra cuya sonrisa había encantado a toda la nación. No estaba allí como pasajera, estaba allí para dar lecciones desde la órbita, para inspirar, para demostrar que el espacio pertenecía a todos. 7 individuos con 7 trayectorias diferentes, unidos por un sueño compartido, la búsqueda del descubrimiento, pero incluso los sueños vienen con advertencias. Esa mañana, Florida estaba más fría de lo habitual. Temperaturas récord bajas que dejaron carámbanos colgando de la plataforma de lanzamiento. Los ingenieros expresaron preocupación, algunos incluso instaron a la NASA a retrasar el lanzamiento. Pero los horarios, la presión y los debates técnicos ahogaron la precaución. A las 11:38 de la mañana, la cuenta regresiva llegó a 0. El rugido de los motores resonó sobre los pantanos mientras las llamas surgían bajo el transbordador. Challenger se elevó lentamente al principio, luego ascendió con confianza hacia el cielo azul impecable. Una larga estela blanca se extendió detrás, curvándose como la cola de un cometa. Durante 73 segundos, todo parecía perfecto. En las aulas de todo Estados Unidos, los niños aplaudían, los maestros sonreían, los presentadores de noticias asentían con orgullo. Y en la costa de Florida, las familias de los astronautas observaban cómo el transbordador se perdía en el cielo, con el corazón lleno de esperanza. Se sintió como uno de esos momentos de los que la gente hablaría durante décadas, jactándose de su presencia el día en que se lanzó el Challenger. Y luego, en un instante, la historia cambió. A las 11:39 de la mañana, un destello repentino cruzó el cielo.
El transbordador pareció torcerse de manera antinatural, antes de estallar en una enorme nube ramificada de fuego y humo. Rastros blancos se separaron en diferentes direcciones, curvándose hacia abajo como zarcillos rotos. La gente miraba, sin parpadear, sin procesar completamente lo que estaban viendo. No se parecía a las explosiones que se ven en las películas de acción. No se parecía en absoluto a lo que nadie esperaba. Del control de la misión cayó en un silencio atónito. Las voces pasaron de llamadas rutinarias a una incertidumbre temblorosa. Finalmente, el director de vuelo, Jay Green, pronunció las palabras que confirmaron el temor de todos. Obviamente, una falla importante. Las familias en la plataforma de observación se abrazaron. Algunos lloraban, algunos susurraban que tal vez esto era parte de la misión, alguna maniobra inesperada, pero en el fondo, lo sabían. Todos lo sabían. Y el Challenger, lleno de promesas, solo unos momentos antes, se había ido. En todo Estados Unidos ocurrió lo mismo. Silencio. Las aulas que habían estallado en vítores ahora estaban congeladas. Los maestros luchaban por decir algo, cualquier cosa para explicar lo que los estudiantes acababan de ver en vivo. Los presentadores de noticias, generalmente compuestos y elocuentes, buscaban palabras. Sus voces se quebraban, sus guiones abandonados. Usualmente la noche anterior tuve la misma pesadilla que lo que vi hoy y pensé que era un sueño. Yo me quedé sin palabras por unos minutos y sabía que esa explosión no debería haber ocurrido cuando lo hizo. La NASA entró en modo de protocolo de emergencia. Los teléfonos sonaban sin parar. Los ingenieros revisaban frenéticamente los datos. Nadie sabía el destino de la tripulación, aunque muchos temían lo peor. No había paracaídas, ni sistemas de escape, ni señales, ni escombros lo suficientemente grandes como para sugerir una supervivencia intacta. Mientras tanto, el Atlántico estaba cubierto de humo y fragmentos dispersos. Los barcos de la Guardia Costera se dirigieron rápidamente hacia el campo de escombros. Los barcos de la Marina se apresuraron. Los helicópteros volaban bajo, levantando agua mientras buscaban cualquier señal de vida. Por un breve momento, lleno de desesperada esperanza, la gente se aferró a la posibilidad de que, de alguna manera, increíblemente, la tripulación hubiera sobrevivido. Pero la verdad esperaba bajo las olas, y mientras el mundo intentaba entender lo que acababa de presenciar, los equipos de rescate se dirigían hacia el Atlántico, sin saber que no estaban comenzando un rescate en absoluto. Estaban entrando en una de las misiones de recuperación más complejas y desgarradoras en la historia de la NASA, la búsqueda en el océano que se convirtió en una operación de recuperación sobria. En las horas posteriores a la explosión, el Océano Atlántico se convirtió en el centro del dolor de la nación. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de sobrevivientes, pronto se transformaría en una de las operaciones de recuperación más complejas y emocionalmente agotadoras en la historia de la NASA. Y para los equipos enviados al lugar del accidente, el océano no era solo frío e implacable. Guardaba secretos que nadie estaba listo para enfrentar. En el momento en que el Challenger desapareció en esa nube de fuego, las alarmas sonaron a lo largo de la costa este. Los cortadores de la Guardia Costera se lanzaron casi instantáneamente, cortando las olas hacia la zona de escombros. Los barcos de la Marina se apresuraron desde bases cercanas, sus tripulaciones aún sin saber hacia qué se dirigían. Al principio, la esperanza era el ancla. Tal vez había sobrevivientes, tal vez la cabina había caído al agua, tal vez alguien estaba flotando en una balsa, esperando ser encontrado. Durante unas pocas horas frágiles, la creencia de que el rescate aún era posible mantuvo a todos moviéndose a un ritmo frenético. Pero el océano tenía su propio lenguaje. Olas agitadas, vientos helados y escombros esparcidos a lo largo de millas de agua abierta. Helicópteros flotaban en el aire, sus reflectores barriendo el aislamiento flotante, el metal retorcido y piezas del propulsor sólido. Se avistaron balsas salvavidas, pero estaban vacías. Los únicos sonidos eran los rotores golpeando el aire y las olas golpeando contra los cascos. Con cada hora que pasaba, el optimismo que había impulsado la búsqueda comenzaba a desvanecerse. Los escombros que estaban encontrando no eran del tipo que sugería supervivencia. El océano estaba revelando la verdad en pedazos. A última hora de la tarde, la NASA entregó la confirmación que nadie quería. No hubo sobrevivientes. La misión cambió instantáneamente. El rescate se convirtió en recuperación. El campo de escombros era enorme, extendiéndose más de lo que cualquiera esperaba. Y mientras los oficiales intentaban mantener la compostura, los medios de comunicación invadieron cada costa, cada rueda de prensa, cada susurro de información. El país quería respuestas, la NASA quería respuestas, pero el Atlántico no las estaba dando fácilmente. En cuestión de días, se formó un enorme grupo de trabajo multiagencia, una de las mayores operaciones de recuperación oceánica en tiempos de paz jamás intentadas. Equipos de sonar de la Marina escanearon el fondo del mar, construyendo mapas fantasmales de lo que había debajo. Equipos de la Fuerza Aérea volaron en patrones de cuadrículas sistemáticos, fotografiando cada ondulación y cada destello de metal. Especialistas de la NOAA estudiaron las corrientes para predecir hacia dónde podrían derivar los escombros. Buceadores civiles y contratistas se unieron al esfuerzo, aportando experiencia en ingeniería submarina y operaciones en alta mar. En su apogeo, miles de personas estaban involucradas, todas unidas bajo una sola misión: traer a Challenger a casa, pieza por pieza. Incluso los buzos experimentados admitieron que el trabajo tenía un peso diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado. El océano, generalmente ruidoso con vida, se sentía inquietantemente silencioso.
Cada descenso venía con el conocimiento de que no solo buscaban restos, buscaban los restos de 7 seres humanos que habían perseguido un sueño en el cielo. Algunos buzos dijeron más tarde que el silencio bajo el agua era casi más difícil de soportar que lo que encontraron. Al principio, los equipos salieron creyendo que alguien podría seguir con vida. Escanearon cada ondulación del frío Atlántico, esperando que una bengala o una baliza rompiera las olas. Pero al pasar el primer día completo, la verdad se asentó como la niebla que rodaba sobre el agua. Los escombros no mentían. La explosión no solo había dañado el transbordador, lo había destrozado a casi 50.000 pies. El anuncio de la NASA acabó con la esperanza, pero no con la misión. Ahora, el océano tenía que ser estudiado como una escena del crimen. La Comisión Rogers detallaría más tarde cuán monumental se volvió esta tarea. La NASA creó el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Recuperación y Reconstrucción, una colaboración masiva de equipos militares, federales y civiles. El sonar de la Marina dibujó el fondo del océano con contornos granulados de metal. Aviones de la Fuerza Aérea rastrearon escombros en la superficie. Los buzos se sumergieron en profundidades oscuras y heladas, a menudo regresando con fragmentos que insinuaban la violencia de esos momentos finales. En pocas semanas, el campo de escombros se extendió por cientos de millas cuadradas. Miles de piezas fueron recuperadas y dispuestas en el hangar AE del Centro Espacial Kennedy como un rompecabezas desgarrador. Cada viga retorcida, cada panel chamuscado ayudó a los investigadores a reconstruir los últimos 73 segundos. Sin embargo, una pregunta se cernía sobre todas las demás. ¿Dónde estaba la cabina de la tripulación? Los trabajadores de la NASA sentían el peso de esa pregunta todos los días. Ingenieros que habían diseñado el transbordador miraban fragmentos de su propia creación. Mecánicos que habían tocado el orbitador con sus propias manos veían llegar sus piezas en plataformas. Controladores que habían visto desaparecer los datos de sus pantallas tomaron el silencio como algo personal. Para abril se habían recuperado más de 100 toneladas de escombros, casi la mitad de la masa original del transbordador. El resto permaneció tragado por el Atlántico. La Comisión Rogers documentó cada detalle, pero lo que no pudo medir fue el costo emocional. Para las familias de Scobee, Smith, Onizuka, Resnick, McNair, Jarvis y McAuliffe, cada fragmento recuperado traía tanto dolor como cierre. La pérdida del Challenger se convirtió en más que un desastre. Se convirtió en un punto de inflexión. La cultura de la NASA cambió. Pero un descubrimiento sacudiría incluso a los buceadores más experimentados. Los buzos no se dieron cuenta de que estaban mirando la cabina de la tripulación hasta que un traje de vuelo de astronauta flotó desde los escombros destrozados a 27 metros de profundidad. Mike McAllister, uno de los buzos, dijo más tarde que el lugar le impactó como una bomba explotando en un avión. Nada parecía familiar, nada parecía sobrevivible. Él y su compañero, Terry Bailey, solo tenían minutos de aire restantes. Vieron el traje atrapado bajo los escombros. Sus piernas flotaban hacia arriba como si alguien aún pudiera estar dentro. McAllister sabía que los trajes de vuelo no se usaban durante el lanzamiento, pero se guardaban en la cabina. Él y Bailey intercambiaron una mirada que ninguno de los dos olvidaría. Habían encontrado lo que todos estaban buscando. Marcaron la ubicación con una boya y subieron a la superficie. Los buzos de la Marina del USS Preserver regresaron más tarde y levantaron la cabina. Para los equipos de recuperación, encontrarla fue como traer a casa a soldados desaparecidos hace mucho tiempo, como recuperar a un piloto de una guerra 15 años demasiado tarde. No borró el dolor, pero finalmente cerró la brecha entre la esperanza y la verdad. Pero incluso cuando la cabina fue llevada a la superficie, el océano aún guardaba más respuestas. Los escombros que siguieron no solo mostraron destrucción, revelaron pieza por pieza exactamente lo que sucedió en los últimos segundos del Challenger. Reconstruyendo un desastre. Lo que los investigadores encontraron bajo las olas. Cuando los primeros fragmentos del Challenger fueron sacados del Atlántico, nadie podría haber predicho cuánto revelarían esas piezas maltrechas. Cada viga retorcida, cada panel chamuscado, cada instrumento que de alguna manera sobrevivió al impacto, eran más que escombros, eran páginas de una historia esperando ser leída. Una historia que los investigadores reconstruirían fragmento a fragmento, hasta que los últimos segundos de la vida del transbordador se volvieran dolorosamente claros. Y a medida que las piezas salieron a la superficie, también lo hizo la verdad. Los equipos de recuperación comenzaron a sacar metal tan deformado que parecía haber sido arrancado por manos gigantes. Aislamiento quemado se aferraba a los bordes como plumas ennegrecidas. Paneles chamuscados, algunos agrietados, otros doblados, llegaron cubiertos de agua salada y silencio. Sorprendentemente, algunos instrumentos aún estaban intactos. Sus números congelados exactamente donde estaban cuando todo salió mal. No eran solo partes de una nave espacial, eran pistas. Y los equipos forenses esperando en la costa lo sabían. Dentro de los hangares, iluminados por lámparas blancas y brillantes, los investigadores trabajaban como lo harían los arqueólogos en una antigua catástrofe, cuidadosamente, metódicamente, con el peso de la historia presionando sobre sus hombros. Los datos de telemetría se compararon segundo a segundo con la línea de tiempo del lanzamiento. Los ingenieros reprodujeron las imágenes de la transmisión en cámara extremadamente lenta, acercándose tanto que el grano del video comenzó a descomponerse. Estudiaron patrones de fractura, rastros de quemaduras y uniones deformadas, tratando de entender no solo qué se rompió, sino cuándo y por qué.
Equipos de expertos trabajaron día y noche, tomando notas, discutiendo sobre detalles y armando una reconstrucción que se sentía tanto técnica como profundamente humana. En algún lugar de esos fragmentos estaba la respuesta. En el centro de todo había una pequeña y modesta pieza de goma, el anillo O. En teoría, su trabajo era simple, sellar la unión del cohete propulsor sólido derecho. En la práctica, era la delgada línea entre el éxito y el desastre. Esa mañana, las temperaturas heladas endurecieron la goma, privándola de la flexibilidad necesaria para presionar firmemente contra el metal. El momento en que el Challenger despegó, el O-ring nunca estuvo completamente sellado. Una fina llama brillante se deslizó por la junta como un cuchillo. Quemó directamente el tanque de combustible externo, abriendo un agujero cada vez más profundo con cada segundo que pasaba. Lo que siguió no fue una explosión al estilo de Hollywood, fue un colapso estructural. El tanque externo se rompió, el transbordador se desvió violentamente y las fuerzas aerodinámicas destrozaron el transbordador en el aire. Los investigadores no solo estaban identificando una falla, estaban descubriendo un defecto sobre el cual la gente había advertido durante años. La desintegración en sí fue brutal, pero no de la manera que el público asumió. El Challenger no explotó en la bola de fuego vista en televisión. Esa floración naranja fue el combustible encendiéndose después de que la estructura fallara. El transbordador en sí fue destrozado por fuerzas que nunca fue construido para soportar. Asombrosamente, la cabina de la tripulación se mantuvo unida. Mientras el resto del orbitador se fragmentaba, la cabina se liberó en una sola pieza y continuó ascendiendo en su trayectoria original. Por un breve momento, subió por el cielo sin alas, sin motores, sin nada excepto el impulso. Luego la gravedad tomó el control. La cabina se arqueó hacia arriba. Luego comenzó su caída, casi 2 minutos de descenso balístico silencioso hacia el océano. A aproximadamente 200 metros por hora, el impacto fue catastrófico. Los investigadores creen que la tripulación probablemente perdió la conciencia temprano debido a la rápida despresurización. Una pequeña misericordia en una secuencia de eventos por lo demás insoportable. Pero un detalle dejó a todos conmocionados. Varios de los paquetes de aire de salida personal de la tripulación habían sido activados manualmente. Alguien, quizás varias personas, había estado vivo el tiempo suficiente para buscar oxígeno. Informes posteriores revelaron que los 7 astronautas a bordo del Challenger pudieron haber permanecido conscientes durante al menos 10 largos segundos después de que el transbordador se desintegrara. En esos momentos finales, al menos 3 de ellos activaron sus paquetes de aire de emergencia, evidencia silenciosa de que la tripulación luchó por sobrevivir, incluso mientras el mundo observaba lo impensable desarrollarse. En una rueda de prensa, los funcionarios de la NASA revelaron evidencia que sugiere que la tripulación del Challenger no solo sobrevivió a la ruptura inicial, sino que estaba lo suficientemente alerta como para comprender el peligro y activar sus sistemas de aire de emergencia. Fue una revelación que añadió una capa desgarradora a una historia ya trágica. Los hallazgos publicados más tarde del compartimento de la tripulación recuperado, junto con una transcripción de los momentos finales dentro del compartimento, desafiaron directamente el anuncio anterior de la NASA, que había sugerido que los astronautas no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Pero un análisis más profundo de las grabaciones internas reveló algo diferente. Los investigadores detectaron lo que llamaron la primera indicación potencial de conciencia. Llegó en una sola frase inquietante. Dijo el piloto Michael J. Smith, solo 73 segundos después del despegue. Fue el último sonido capturado por el intercomunicador de la cabina antes de que tanto el sistema interno como las comunicaciones aire-tierra se cortaran en el momento en que el transbordador se desintegró. Creo que en ese instante, el comandante y el piloto supieron que algo había salido terriblemente mal, dijo el contraalmirante Richard H. Truly, administrador asociado de vuelos espaciales de la NASA. Ese fue el momento en que el transbordador se desintegró. Las cintas de audio restauradas capturaron solo las voces de los 4 astronautas en la cabina de vuelo: el comandante Francis R. Scobie, el piloto Michael J. Smith y los especialistas de misión Ellison S. Onizuka y Judith R. Resnick, atrapados en esos últimos segundos de conciencia mientras el desastre se desarrollaba a su alrededor. A diferencia del intercomunicador activado por voz de la cabina de vuelo, el sistema de la cubierta media solo capturaba audio cuando un miembro de la tripulación presionaba un botón. Sharon Krista McAuliffe, Ronald E. McNair y Gregory B. Jarvis, sentados en la cubierta media, nunca lo activaron, siguiendo el procedimiento estándar de la NASA. Sus voces no fueron grabadas, pero los funcionarios confirmaron que aún podían escuchar todo lo que se decía arriba, escuchando mientras se desarrollaban los momentos finales. No cambió el resultado, pero cambió todo sobre cómo los investigadores veían esos segundos finales. La verdad era mucho más escalofriante que las imágenes que el público había visto. A medida que los investigadores reconstruían la cronología, las operaciones de recuperación se intensificaron. Utilizando barridos de sonar, cuadrículas de buceo y sumergibles submarinos, los equipos de la Marina y la Fuerza Aérea comenzaron a centrarse en los fragmentos más profundos, incluyendo la pieza que todos temían encontrar: la cabina de la tripulación. El 7 de marzo, los buzos finalmente la localizaron, descansando a unos 100 pies de profundidad. Incluso los más experimentados entre ellos admitieron más tarde que reconocieron la gravedad al instante. Los escombros ya no parecían maquinaria, parecían un lugar donde la gente había vivido, trabajado y reído. Cuando la cabina fue levantada a los barcos de recuperación, la cubierta quedó en silencio.
Ingenieros, personal militar y expertos forenses estaban hombro con hombro, sabiendo que tenían frente a ellos el capítulo final del transbordador. Manipular los escombros se sentía casi ceremonial, como honrar una tumba. Dentro del hangar, la reconstrucción se transformó en algo monumental. Los investigadores construyeron un esquema esquelético del Challenger, llenándolo con los fragmentos recuperados uno por uno. La junta del propulsor derecho, donde falló la junta tórica, se convirtió en el centro del análisis. Los patrones de quemaduras contaban una historia más claramente que cualquier informe. La Comisión Rogers más tarde llamaría a esta reconstrucción esencial, un punto de inflexión para entender no solo qué se rompió, sino por qué nadie lo detuvo. Y a medida que los investigadores llegaban a las últimas páginas de su análisis, una pregunta se volvía más pesada. ¿Había sido recuperada la tripulación y qué habían soportado? Los informes oficiales eran cautelosos, sensibles, mesurados, pero a puertas cerradas, la verdad se reconocía en silencio. Sí, se habían encontrado restos, sí, se habían tratado con dignidad, y sí, el océano había cobrado un precio devastador. Pero si la física de la desintegración era devastadora, lo que los buzos encontraron a continuación llevaba un peso mucho más pesado que el metal retorcido, un recordatorio del costo humano oculto bajo las olas. La cabina de la tripulación, los restos humanos y el legado dejado atrás. La desintegración del Challenger duró solo momentos, pero las secuelas se extendieron por meses, dedicados a escanear el océano, escuchar ecos de sonar y descender en la oscuridad para encontrar la verdad. El transbordador se había dispersado por una vasta sección del Atlántico, pero los investigadores buscaban una cosa por encima de todas las demás, la cabina de la tripulación. Todos sabían que las respuestas que quedaban se encontrarían allí, descansando tranquilamente bajo millas de agua. Fue el sonar el que finalmente captó la primera pista. Un retorno denso y de forma extraña apareció en una pantalla dentro de un buque de recuperación, lo suficiente para detener la sala. Los buzos se equiparon, esperando más metal roto, pero preparados para la posibilidad de algo mucho más pesado. El descenso fue inquietante. El océano estaba frío, oscuro y extrañamente silencioso a esa profundidad. A medida que las luces de los buzos cortaban la penumbra, la silueta emergía pieza por pieza, estructura curva, paneles destrozados, cables enredados, y luego el contorno completo se hizo claro. La cabina de la tripulación yacía en el lecho marino como una tumba silenciosa, parcialmente colapsado, parcialmente intacto, inquietantemente preservado en la quietud. Nada en él parecía pacífico, sin embargo, la quietud a su alrededor creaba un silencio casi reverente. Más tarde, los buzos dijeron que llegar a la cabina se sintió como entrar en el último aliento de la misión. Supieron al instante que este era el corazón de la investigación, y también la carga más pesada. Pero no solo había equipo allí abajo. Los informes oficiales más tarde usarían las palabras más cuidadosas posibles restos humanos. La verdad era delicada, fragmentada, mezclada y desgarradora. Nada estaba intacto, nada se parecía a lo que el público podría imaginar. El océano había llevado a cabo su propio terrible proceso: sal, presión, tiempo, hasta que solo quedaron pequeños y frágiles fragmentos. El Dr. Joseph P. Kerwin, director de Ciencias de la Vida de la NASA en el Centro Espacial Johnson, explicó que la explosión que separó la cabina de la tripulación del resto del Challenger probablemente no mató, ni siquiera hirió gravemente, a los astronautas. El análisis médico nos dice que las fuerzas que experimentaron eran sobrevivibles, escribió Kerwin en un informe al contraalmirante Richard Truly. Las probabilidades de una lesión mayor eran bajas. Lo que sucedió después, sin embargo, es mucho más incierto. Kerwin señaló que la tripulación pudo haber perdido el conocimiento en cuestión de segundos cuando la cabina comenzó a despresurizarse, pero la rapidez con que eso ocurrió dependía completamente del tamaño de la brecha, algo imposible de determinar a partir de los restos. La cabina se elevó a 65.000 pies después de la desintegración, donde el aire era tan delgado que incluso con oxígeno de emergencia, la conciencia útil duraría solo de 6 a 15 segundos. Sin embargo, su descenso fue largo. 2 minutos y 45 segundos después de la explosión, la cabina intacta se estrelló contra el océano a aproximadamente 207 millas por hora, una fuerza que nadie dentro podría sobrevivir. Los examinadores médicos confirmaron más tarde que no pudieron determinar la causa exacta de la muerte, ni si la tripulación había sufrido pérdida de oxígeno mientras aún estaba en vuelo. Cada astronauta tenía acceso a un paquete de aire de emergencia de 5 minutos, pero los dispositivos debían activarse manualmente. El comandante Scobie y el piloto Michael Smith no podían alcanzar los suyos sin dejar sus asientos, y cuando se recuperaron los restos, los investigadores encontraron que cada miembro de la tripulación seguía atado, congelado en las posiciones que habían mantenido mientras el Challenger hacía su caída final hacia el mar. Los buzos ya no trataron la cabina como restos. Desde ese momento, se convirtió en un lugar de recuperación, no de salvamento. Cada movimiento se ralentizó, cada acción fue deliberada. Un buzo describió perfectamente la atmósfera. Dejó de sentirse como una misión, comenzó a sentirse como una vigilia. Las fuerzas de la desintegración habían sido extraordinarias, mucho más allá de lo que cualquier cuerpo humano podría sobrevivir. La cabina de la tripulación se separó intacta, pero lo que siguió fue una secuencia instantánea y violenta, una desaceleración extrema, despresurización y luego la caída. Lo que quedó después soportó semanas de deterioro por agua salada, presión y fragmentación.
Para cuando se recuperaron los restos, la identificación individual era casi imposible, y era 1986, mucho antes de que la comparación de ADN se convirtiera en una práctica común. Los investigadores dependían de pistas anatómicas y artefactos personales, pero incluso esos métodos tenían límites. Una vez confirmados los restos, la misión se trasladó a un estricto protocolo militar. Patólogos y especialistas forenses fueron trasladados para manejar cada paso, documentación, preservación y transporte. Cada fragmento fue catalogado con cuidado. Nada se mostró públicamente, se fotografió para su difusión, ni se describió en detalle. La NASA tomó una decisión deliberada para proteger a las familias. La pérdida ya se había desarrollado ante todo el mundo. No había necesidad de exponer las realidades más privadas y dolorosas. La Comisión Rogers más tarde confirmó la recuperación de restos, pero solo en breves y respetuosas oraciones. La agencia mantuvo silencio, no secreto, solo dignidad. Cuando concluyó la recuperación, la NASA siguió los deseos de cada familia. Los restos identificables fueron devueltos de manera privada. Los restos mezclados, aquellos que no pudieron ser separados, fueron cremados juntos. El 20 de mayo de 1986, esos restos compartidos fueron sepultados con todos los honores en el Cementerio Nacional de Arlington. Era un día tranquilo, el tipo de ceremonia donde el silencio dice todo lo que las palabras no pueden. Los astronautas estaban hombro con hombro, las familias reunidas cerca. La bandera fue doblada, entregada suavemente de unas manos a otras. El monumento que se erige allí hoy lleva 7 nombres, piedra blanca, letras negras, un tributo no a cómo murieron, sino a cómo vivieron. NASA nunca publicó fotos ni información forense explícita. La agencia eligió el respeto, algo que las familias y la nación necesitaban más que espectáculo. Pero la misión no terminó con el dolor, marcó el comienzo de una transformación. La cabina recuperada y los escombros permitieron a los investigadores reconstruir los últimos segundos con precisión. Esos hallazgos revelaron las vulnerabilidades que se habían pasado por alto. Fallos en las juntas históricas, falta de comunicación, presión para lanzar, advertencias de seguridad ignoradas por el bien de mantener el cronograma. NASA se dio cuenta de que no fue solo un fallo técnico, fue uno cultural. Las personas más cercanas a la recuperación rara vez olvidan lo que vieron. Los buzos hablaron de la quietud fantasmal del fondo del océano, de cómo la cabina descansaba como un monumento a todo lo que la tripulación había esperado lograr. Los ingenieros recordaron trabajar con el dolor a su lado como un compañero no invitado, pero aún así necesitaban mantener una precisión perfecta. Para ellos, la misión nunca se sintió puramente técnica, se sintió humana. Un ingeniero dijo que el trabajo se convirtió en una forma de llevar a la tripulación a casa. Otro dijo que cada pieza de metal que levantaban se sentía como un mensaje del cielo. Recuerda lo que pasó y nunca dejes que vuelva a suceder. Cuando la Comisión Rogers publicó sus hallazgos, la sección sobre la recuperación fue breve pero poderosa. Reconoció los restos humanos con respeto y documentó los enormes esfuerzos de la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, NOAA y equipos civiles que recuperaron casi la mitad de la estructura del Challenger. Los fragmentos restantes, junto con la cabina, fueron sellados en una sala privada en el Centro Espacial Kennedy, accesible solo para funcionarios autorizados. Se revisan ocasionalmente, no como espectáculo, sino para aprender lecciones. Algunos fragmentos incluso se utilizaron décadas después para educar a los ingenieros sobre la importancia de la cultura de seguridad. El legado del Challenger no terminó en el agua. Vivió en cada lanzamiento que siguió. Las familias encontraron espacio para llorar. Los astronautas honraron a la tripulación en cada sala de reuniones, cada simulación, cada paso hacia la plataforma de lanzamiento. Y cuando el programa finalmente se reanudó, cada misión llevaba el peso de esa mañana de enero. Las palabras del presidente Reagan aún resuenan. Nunca los olvidaremos mientras se liberan de las ataduras de la Tierra para tocar el rostro de Dios. El día de la conmemoración de la NASA, que se celebra cada año, honra al Challenger, Columbia, Apolo 1 y a todos los que perdieron la vida en la exploración. El administrador de la NASA, Bill Nelson, capturó el sentimiento de la mejor manera. Cada día honramos su legado dando el próximo gran salto y nunca olvidando las lecciones escritas en la tragedia. En todo el país, desde el Centro Espacial Kennedy hasta pequeños monumentos locales, la gente todavía se reúne para recordar. Se colocan flores, se pronuncian nombres, y por un momento el ruido del mundo se silencia. Sin embargo, incluso mientras la NASA se reconstruía, el mundo comenzó a hacer preguntas más difíciles, no solo sobre cómo cayó el Challenger, sino si alguna vez se debió permitir que se elevara. Consecuencias, controversias y la presión sobre las ambiciones espaciales de Estados Unidos. El desastre del Challenger no solo destrozó un transbordador, sacudió los cimientos del programa más ambicioso de Estados Unidos. Lo que siguió no fue simplemente una investigación, fue un ajuste de cuentas nacional. De repente, la NASA se encontró bajo un microscopio. Cada decisión, riesgo y advertencia ignorada fueron expuestos a la luz del sol. Y mientras el público buscaba respuestas, la verdad se enredó con indignación, presión política y una ola de teorías de conspiración que se negaban a morir. En los días posteriores a la explosión, la imagen de la NASA cambió casi de la noche a la mañana. La agencia, antes celebrada como el pináculo de la innovación estadounidense, ahora enfrentaba duras preguntas.
¿Por qué se ignoraron las advertencias de los ingenieros? ¿Por qué lanzar en una de las mañanas más frías registradas en Florida? ¿Por qué se trató el calendario del transbordador como un horario de televisión en lugar de un plan de misión de alto riesgo? No pasó mucho tiempo para que los investigadores descubrieran lo que los conocedores habían susurrado durante años, una cultura construida sobre la presión. La NASA había prometido al Congreso, a la Casa Blanca y al público estadounidense que el transbordador sería un caballo de batalla confiable, capaz de misiones rutinarias, casi como las de una aerolínea. Los retrasos no solo eran inconvenientes, eran costosos, embarazosos y políticamente dolorosos. Entra la Comisión Rogers, el grupo encargado de analizar la tragedia. Lo que encontraron no fue un solo error, sino un sistema al borde del colapso. Cadenas de comunicación que filtraban malas noticias, gerentes que anulaban a los ingenieros, un programa de transbordadores asfixiado por la presión del calendario. La conclusión golpeó como un martillo. El desastre no fue un accidente, fue el resultado inevitable de una cultura que había dejado de escuchar. Mientras la NASA se apresuraba, los medios afilaban sus dientes. Investigadores de The New York Times indagaron incansablemente, revelando memorandos, discusiones internas y advertencias que habían sido ignoradas. El público no solo estaba atónito por el desastre, sino por la idea de que podría haberse evitado. El testimonio de Gerald Mason ante los investigadores se convirtió en un punto de inflexión, un ingeniero admitiendo a regañadientes que se plantearon preocupaciones pero nunca se actuó sobre ellas. Sus palabras resonaron en todas partes, en los periódicos, en las noticias de la noche, en las salas de estar de todo el país. Y luego vino el término que definiría el mayor defecto de la NASA, fiebre de lanzamiento, la idea de que en la prisa por lanzar, la NASA se convenció de que estaba lista incluso cuando no lo estaba. De repente, Challenger no solo fue una tragedia nacional, se convirtió en un símbolo de cómo la ambición puede cegar incluso a las instituciones más brillantes. Pero el dolor hace cosas extrañas a la mente humana, y cuando las explicaciones llegan envueltas en jerga técnica y lenguaje burocrático, algunas personas buscan en otros lugares. Fue entonces cuando comenzaron las teorías de conspiración. Al principio, eran susurros en programas de radio marginales y boletines fotocopiados. Luego llegó Internet, y una versión alternativa de la historia del Challenger explotó en la corriente principal. Según estas teorías, la tripulación nunca murió. De hecho, algunos insisten en que varios de ellos ni siquiera abordaron el transbordador. Las historias se vuelven más extravagantes. Dicen que Francis Scobie está vivo y bien en Chicago como director ejecutivo. Supuestamente, Ellison Onizuka tiene un hermano gemelo, Claude. Se dice que Ronald McNair tiene un hermano mayor que se parece sospechosamente a él y comparte las iniciales de su nombre. Aparentemente, el piloto Michael J. Smith regresó como profesor en la Universidad de Wisconsin. Judith Resnick supuestamente vive como profesora de Derecho en Yale. Krista McAuliffe supuestamente enseña en la Universidad de Syracuse solo con su primer nombre, Sharon. Solo Gregory Jarvis escapa de esta resurrección ficticia porque nadie pudo encontrar un doble convincente. Para los creyentes esto es prueba. Para todos los demás es un trágico malentendido del duelo. La doctora Marta Marchlewska, una psicóloga que estudia el pensamiento conspirativo, lo resumió con una claridad inquietante, diciendo que algunas personas simplemente no pueden aceptar que una tragedia aleatoria pueda afectar a héroes buenos y ordinarios, por lo que reescriben la historia en algo menos doloroso, incluso si se aleja mucho de la realidad. Los teóricos de la conspiración incluso señalan el índice de defunciones del Seguro Social, afirmando que no hay registros de las muertes de los astronautas, una afirmación desmentida cuando los periodistas demostraron entradas para varios miembros de la tripulación. Y las teorías solo se vuelven más oscuras. Algunos afirman que la NASA escenificó la explosión para traumatizar a la nación, un shock colectivo diseñado para moldear a toda una generación. Casi se pueden escuchar los comentarios de YouTube escribiéndose solos, pero cuando los expertos refutan estas afirmaciones, enfatizan algo mucho más simple y mucho más humano. La verdad es lo suficientemente dolorosa sin inventar fantasmas. En medio del caos, la culpa y las secuelas emocionales, la NASA tenía una elección: o colapsar bajo el peso de su fracaso o reconstruirse desde cero. Eligió el segundo camino lentamente, dolorosamente, honestamente. Las reformas técnicas vinieron primero: un sistema de propulsión rediseñado, nuevos protocolos de seguridad y una revisión de los componentes más vulnerables del transbordador. Pero el cambio más profundo vino desde dentro. La NASA comenzó a enfrentar los defectos culturales que habían crecido sin ser notados durante años: barreras de comunicación, presión gerencial y una peligrosa creencia en su propia invencibilidad. La formación cambió, las líneas de autoridad se modificaron, se alentó a los ingenieros, incluso se les exigió que hablaran, y las recomendaciones de la Comisión Rogers se volvieron innegociables. Tomó 32 meses antes de que la NASA volviera a volar con el STS-26. Cuando el Discovery despegó en 1988, no fue solo otro lanzamiento, fue la NASA prometiendo al mundo que el Challenger nunca sería olvidado y nunca se repetiría. El desastre del Challenger obligó a la NASA y al mundo a enfrentar verdades incómodas: cuánto realmente entendíamos, cuánto elegimos no ver y qué lecciones nunca deben ser olvidadas. Décadas después, Challenger sigue siendo más que un desastre. Es una brújula que apunta hacia la responsabilidad, hacia el coraje, hacia el alto costo de mirar más allá de nuestro mundo. Y mientras la humanidad siga alcanzando hacia arriba, el legado de los 7 del Challenger se eleva con nosotros.
¿Cuál es tu opinión sobre esto? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.